Bienvenidos a San Antonio de Areco. Estamos a 120 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y estamos frente a la iglesia de San Antonio de Padua, que es la iglesia del pueblo. Cuando esto era solo una aldea, se fundó la iglesia para afianzar la presencia de los colonos, o sea, para mantener a los que eran 10 fuera de esta zona. Bueno, nos metimos acá pensando que había algo, pero es el registro civil. Vamos a casarnos. Bueno, estamos en la plaza de San Antonio de Areco. Lo interesante de este pueblo es que crece considerablemente en comparación con otros pueblos de la zona, porque se convierte en paso obligado entre Buenos Aires y el Alto Perú. Entonces era como que todo pasaba por San Antonio de Areco. Un dato interesante es que durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807, este fue uno de los pueblos que alojó prisioneros ingleses. Este fue un paso obligado de, por ejemplo, Juan Manuel de Rosas, Darwin, San Martín. Te busca. Estamos en el lugar más icónico de San Antonio de Areco. Esto es como la Torre Eiffel a París. Bueno, este puente es a San Antonio de Areco lo que la Torre Eiffel es a París. ¿De qué te reís? Vos siempre quisiste ir a París, yo te traje a San Antonio de Areco. Lo único que tiene interesante este puente es que se construyó allá por 1850 y fue uno de los primeros puentes que se tiene conocimiento en Argentina que se cobraba peaje. Es más, de hecho a la noche se cerraba con una reja y no te dejaban pasar. O sea, si no pagabas, no pasabas. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, es interesante saber que el peaje es algo que ya está incorporado en nuestra cultura, ¿no? No sabía que era de tantos años, la verdad. Miren cómo estoy, o sea, lo que hago por amor al arte, porque qué horror. Estamos en la pulpería La Blanqueada, que está cruzando el puente en San Antonio de Areco. Y esto es típico de los pueblos de antes en el campo, o sea, eran como tabernas, como bares, como almacenes, donde se atendía a los desconocidos que llegaban al pueblo, ya sea porque era una posta en el camino al Alto Perú o lo que sea. Está buenísimo como está recreado. Y dato interesante es que te cuentan que ya tenían reja para atender a los desconocidos. Es como ahora que vas a una farmacia y tienes la reja para que no te roben. Acá era lo mismo, o sea, siempre estuvimos como el
pulperías y vamos por el patio, que la verdad que está todo re hermoso, se llega al Museo Ricardo Guiraldo, que ahora ya está cerrado. Pero es como lo único que me acordaba de San Antonio de Areco cuando vine hace 10 años. Lo que era este edificio era una estancia, una típica estancia de estos pueblos. Lo interesante es que está rodeada por un foso. De hecho ahí está el puente por el cual se cruzaba, era un puente levadizo. Y la razón por la que hacían esto era porque todo esto era territorio indígena durante la colonia. Entonces así se defendían de, bueno, las invasiones. Bueno, y desde acá, desde el lugar más lindo de San Antonio de Areco, me despido y les digo que, bueno, no va a haber nuevos videos por como un mes porque me voy de viaje, así que cuando vuelvo voy a tener mucho material, espero, si no me congelo. Así que bueno, vamos a buscar a Nico y a Maga, que no vinieron porque hace 40 grados y había que venir caminando por el sol. Hasta luego. Nos acaban de cerrar la reja, tipo, nos vieron que íbamos, podían habernos esperado.